Extremadura recurrirá a la decisión del último Consejo de Ministros en el que, a través de un Real Decreto, facultaba a la denominación de origen de Ocava la decisión sobre la ampliación de plantaciones de viñedo de cava. Hasta ahora, cuando se trataba de consejos reguladores suprarregionales, es decir, cuando la DO en cuestión regula sobre territorios de diferentes comunidades autónomas, como es el caso, eran las administraciones autonómicas quienes emitían un informe al respecto sobre estas ampliaciones de hectáreas de viñedo, aunque la decisión final siempre la tomaba el Gobierno. Este cambio normativo da alas al Consejo Regulador de la DO Cava, formado exclusivamente por productores catalanes, que son contrarios a una mayor producción de este producto, lo que perjudica notablemente al cava extremeño, ya que tiene margen de crecimiento. Junto al Almendralejo, la gran perjudicada es la localidad valenciana de Requena, que son zonas autorizadas fuera de Cataluña para comercializar bajo esta denominación. Los productores de ambos términos han visto como en los últimos años se han multiplicado sus ventas de cava, por lo que quieren ampliar el número de hectáreas para poder producir más, mientras que los catalanes no quieren porque han perdido cuota de mercado en los últimos años. Con este cambio regulatorio, ni el cava extremeño ni el valenciano podrán crecer al limitarse la ampliación de plantaciones, pese a que venden prácticamente todo lo que producen. Esta manía de los gobiernos en querer intervenir en los mercados, o en este caso de pecar de exceso de intervencionismo por ausencia y no por presencia, hará que se primen los intereses solo de una parte de España, perjudicando gravemente al resto. Este tema viene coleando desde hace años, impidiendo el crecimiento de un producto en zonas con margen para hacerlo. Pero esta decisión supone la puntilla a un problema que, lejos de mediar, lo que hace es agravar la situación. Afortunadamente, los productores tienen a su favor ahora la Junta de Extremadura y la totalidad del arco parlamentario regional. Ahora esperemos que la presión política y administrativa puedan ejercer su función y tornar una situación que nunca debiera haberse dado. Brindemos con cava extremeño porque así sea. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 1006 de La Picotas Miércoles. Vamos a hablar de los asuntos más importantes que nos deja la actualidad, como esta editorial sobre el cava, en la que hoy queremos también incidir en pulsar la opinión a través de nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aguantando este otoño veraniego. No llueve. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Ay, bien, muy buena. Hoy enviamos un saludo a Rafael Angulo, que está en tierras fuera de Extremadura y seguramente que nos podrá ver a través de las redes sociales. Así que un saludo, siempre con el consejo de que se traiga algún recuerdillo en forma de bebida, ¿no? Claro, es que además la nación española tiene tantas y guapas regiones, ¿verdad? Esa es la grandeza de la nación española, que tiene muy bonitas y prolijas regiones. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese problema interregional que existe con el cava, pero antes vamos a situarnos en el Festival de Mérida, que hace muy poquitos días que se clausuró, porque la Junta de Extremadura ha decidido prorrogar por un año el contrato de gestión vigente del Festival de Mérida a cargo de la empresa Pentación de Jesús Cimarro, dado que la Comisión Jurídica de Extremadura ha ordenado volver a licitar el concurso para los 2 próximos años, más otros 2 de prórroga, tras ser recurrido por 2 empresas que participaban en esta licitación. La Comisión Jurídica ha adoptado esta decisión después de que esas 2 empresas recurriesen el pliego para organizar el certamen meritense con un presupuesto de licitación de 14,6 millones de euros, al entender que era un traje a medida para la empresa de Cimarro. El Gobierno autonómico explica que de este modo se pretende garantizar la continuidad del festival ante la posible prolongación del nuevo procedimiento administrativo en fechas que dificulten la organización de la edición del próximo año. Además, en los próximos días se convocará el patronato del consorcio del festival para formalizar estas medidas en aras de salvaguardar el interés público de la celebración del certamen, según apunta la nota de prensa emitida por la Junta de Extremadura. Antonio, ¿qué te parece esta situación que se ha producido? Bueno, es que hay 2 cuestiones que yo creo que son diferentes, ¿no? La procedimental, la administrativa, que está ahí, y que no puede juzgarse desde un punto de vista subjetivo, porque
la base de la democracia es el procedimiento, el garante del Estado de Derecho, perdón, es el procedimiento administrativo, y si hay problemas en ese sentido, pues tendrán que resolverse, y no hay nada que decir. Otra cosa es hablar de un modelo que personalmente, con todos los respetos personales, yo planteo aquí que no estoy de acuerdo con él, a título personal, ¿no? Es decir, yo creo que el modelo Cimarro, a mí personalmente, lo he puesto encima de la mesa, no me gusta. ¿Por qué? Pues porque no responde a las concepciones que yo pueda tener de la cultura o del teatro en este caso como un vehículo de creación de identidad, de formación, de autoestima, en el caso de Extremadura, con relación a un medio que está ahí con más de 1000 años, y que tampoco desde su funcionamiento ha aportado más de lo que históricamente ha tenido este festival. Un festival que nació desde el año 33, en su origen, con en aquel chipazo de Margarito de Sasirgu con Unamuno y con Cipriano Ribaserí, en el ámbito de la República, del modelo krausista, de lo que había sido un poco ese juego de las misiones pedagógicas, por un lado Casona con el teatro español y tal, y Federico García Lorca con la barranca, inundando los pueblos de España y creando un ambiente en las plazas de los pueblos, recuperando los grandes textos del teatro español, que es un teatro tan contundente en el conjunto como puede ser el inglés de Shakespeare. En consecuencia, ese tema que tiene un carácter formativo, yo lo entiendo mejor que el formalismo de unos montajes más pequeños, más de embocadura chica, más de teatros de cámara o casi de sofá, de comedias de sofá, y luego yendo a otros sitios para ganar sobre la producción hecha aquí en Mérida recursos, dinero, como ha hecho Cimarro en sus montajes. ¿Bien? En ese sentido, pues me gustan más los montajes más específicos de Mérida, que nazcan y mueran en Mérida, con mucho más sentido de los textos clásicos y que además en la historia se ha producido de la mano de la intervención del Ministerio de Trabajo con Tamayo y los comisarios del Ministerio de Cultura, que estaban en Mérida, que venían a Mérida al festival, o cuando ya en democracia se hace un gran desarrollo y con direcciones que hay ahí notables, especialmente la de Pepe Monleón, Manolo Canseco, que dan una escalada tremenda. Bien entendido, por otra parte, que cuando desde una perspectiva estrictamente economicista se dice lo que aporta Mérida, también aportaba los montajes de Tamayo, o sea, en las crónicas de los años 50 o 60, 50 y tantos, cuando empieza el festival, con aquel famoso Edipo y su incesto, con Paco Raval y Asunción Sancho, es decir, las crónicas, los cronicones del hoy, de los periódicos regionales o del ABC de Madrid, valoraban en mayor medida los coches que se aparcaban en las eras colindantes. O sea que la invasión de turistas era evidente. ¿Por qué? Madrid está a un paso, hoy más cerca todavía, a pesar del tren, con el vehículo privado, es una excusa perfecta para una escapada de fin de semana, y el famoseo que siempre existió, bueno, pues no se decía en Mérida cuando salía a pasear a Menjuto, o Pepe Rubio, decía ¿qué plumas tiene Pepe Rubio? Dicho en plan de broma, ¿no? Y Mérida se acercaba a través también de los pecholatas, de la comparsería, a ese juego del famoseo teatrero, del famoseo cineasta, que venían aquí sus actores, llámase Paco Rabanne, Pepe Rubio, Pellicena, los que fueran. Es decir, quiero decir que aquí había un elemento muy importante desde el punto de vista económico. Entonces llenaban el Emperatriz, el Guadiana, el Comercio, el no sé qué, los hoteles que había en la primera época, y hoy se llenan pero claro, hay un recinto con 3000 espectadores casi, que no se refrigera, que no se acondiciona, y que bueno, montar ahí está muy bien. Entonces yo en ese sentido siempre he defendido la gestión pública del festival, por muchas razones. Primero, porque rinde la misma rentabilidad. Segundo, porque permite aumentar la cultura interior, la educación interior, con especiales funciones, como se hacían antes, jubilados, niños, etcétera, la función más económica, lunes, martes, los elementos bajos sobre los que no actúa el actual modelo. Y al mismo tiempo permite montajes que puedan nacer y morir en Mérida, con lo que supone ese tema de reactualizar los viejos textos clásicos que fueron el elemento básico en el festival. En fin, pero habría que hablar mucho más de esta historia, evidentemente. Podemos seguir hablando, pero antes vamos a dar también la oportunidad de que opine Domingo sobre este asunto. Y además la opinión del alcalde Antonio es muy interesante.
La realidad en la que se encuentra Mérida desde, no ya este año, sino desde los años anteriores, es que sin solución de continuidad se identifica lo que es el Festival del Teatro Clásico con el Stone Música. Está identificado, porque es que ya empieza a confundirse. ¿Qué tiene Mérida actualmente? ¿Un festival de teatro clásico o una secuencia de organizaciones de obras de teatro y actuaciones musicales de gente más menos famosa, en general muy famosa y buenos? Dicho de otra manera, ¿se está identificando ya el teatro romano? ¿Se está identificando el teatro romano con una sala de espectáculos al uso? Ahí lo dejo. Yo no digo que eso sea bueno, eso sea malo, pero a lo mejor, si esto sigue así, lo de Festival de Teatro Clásico lo que va a quedar es el nombre. Y después apunto, porque no es precisamente objeto de mucha publicidad en los medios oficiales de comunicación, ni de titularidad pública, una página web cuyo nombre ahora mismo de verdad que no lo recuerdo, donde escribe y dirige un periodista extremeño en el que, además a nivel de Extremadura y también creo que a nivel nacional, está haciendo una crítica sobre este particular tremenda, sobre las cuentas del festival, y además critica a tirios y a troyanos. No es que esté criticando, critica al gobierno, critica a los anteriores, critica a los de ahora. La semana que viene me comprometo a, si no soy capaz de encontrarla ahora a través del ordenador portátil, que ahora son los teléfonos, pues diré la página que es, ¿no? Bueno, pues en esa página hay mucho escrito de denuncia sobre esto. Hay un hecho objetivo. Cuando la Comisión Jurídica de Extremadura ordena volver a sacar a licitación el concurso para los 2 próximos años del festival, algo muy gordo, jurídicamente hablando, ha debido de ocurrir. Algo muy gordo, en el sentido de que las bases de esa licitación, de ese concurso, deben estar bastante alejadas del interés público. Y es que la página en la que no me acuerdo. ¿Pero es del periódico de Extremadura? No, no es en el periódico de Extremadura. Sí, pero a lo mejor el periódico de Extremadura se da eco. No es una página exclusivamente web. No es tan bien de papel. Un portal de noticias. Un portal, efectivamente, un portal de noticias. Entonces, cuando la Comisión Jurídica de Extremadura ha ordenado la paralización, hombre, se supone que la licitación y el concurso debe realizarse por juristas que sepan de qué va esto. A ver si va a ser verdad que es que hay un traje a medida, o lo que se habla en el argot administrativo, vamos a vestir el santo, ¿no? Tenemos esta plaza, tenemos que meter a esta persona, vamos a vestir el santo. Menos poner su número de carnet de identidad y poner su nombre, todo coincide con la persona que estamos buscando. Pues esto de un traje a medida no es otra cosa. Sobre gestión pública o gestión privada, tenemos que partir de la siguiente base, alcalde. Nos encontramos, porque aquí a nadie se le escapa que el Festival del Teatro Clásico, directa o indirectamente, está gobernado por la Junta de Extremadura. No, quien quiera decir lo contrario, creo que lo podrá decir teóricamente, pero en la práctica no. Ahí quien manda y quien hace y deshace es la Junta de Extremadura. Tenemos un gobierno con mayoría absoluta. Esto no cabe duda, si hay una segunda intervención formidable, si ya termino, no cabe duda de que esto mina mucho a un gobierno. Y de haber medios de comunicación independientes en Extremadura y que quieran buscar la veracidad y aplicar en su plenitud el artículo 20 de la Constitución de la libertad de expresión, que no solamente para dar opiniones, sino para dar información e investigación, no le hace ningún bien a este gobierno con mayoría absoluta que tenga que admitir que su propia comisión jurídica ordene que algo que él ha tutelado esté jurídica y legalmente mal hecho. Antonio. Yo vuelvo a decir que en el tema administrativo no voy a entrar.
Sí voy a entrar en otra cuestión, que es en el juego que a mí no me gusta, y agradezco, me ayuda mucho lo que ha dicho el propio Domingo Hidalgo respecto de este tema. O sea, aquí, históricamente, aquí el Ministerio nombraba un comisario. El último fue Francisco Fernández Prellezo. En el año 83 siguió siendo, a pesar de que el festival lo hizo prácticamente el Ayuntamiento de Mérida, porque lo que pasó de una semana o 10 días a 2 meses, porque las elecciones fueron en octubre del 82, ganó el PSOE y ahí hubo una especie de vacío muy fuerte, y bueno, hizo el Ayuntamiento. Pero siguió el comisario del Ministerio, bueno, pero la programación sí. Pero el comisario sigue siendo Francisco Fernández Prellezo. Y a partir de ahí no, ya lo pasó a la Junta, y la Junta cambió el tema. La Junta contrató directores, que es lo que tiene que hacer, en mi humilde opinión, con la opinión con todo mi derecho de darla, evidentemente, por los 14 años que he sido alcalde y esto en ese festival también. La Junta, por el estamento correspondiente, nombraba un director. Aquí hemos tenido, entre otros, Monleón y Manuel Canseco. Ambos buenos directores del festival, magníficos directores del festival. Con uno de ellos, bueno, yo no voy a hablar de Monleón porque Monleón era un gigante en la concepción de la cultura como un elemento público. Yo no creo que la cultura, personalmente, no creo que deba privatizarse. De ninguna manera, porque es un factor intrínseco al juego de una sociedad, y sobre todo en este ámbito, en un ámbito con 3.000 espectadores, en un ámbito arqueológico imponente y en un ámbito que es patrimonio de la humanidad. Y hay que tener mucho cuidado donde se juega. Yo aposté en un momento determinado, ya desapareció, en que eso fuera la Catedral del Flamenco, y ahí vino Camarón, porque el flamenco ya estaba en la universidad. Había sido una revolución impresionante de la mano de Falla, del Foro Federico García Lorca, en el festival del año 1920, en la Alhambra de Granada, que ganó el famoso Manolo Caracol, con 1.000 pesetas, 1920. Falla y García Lorca. Quiero decir, hablo luego, más adelante, desde el espíritu krausista, del espíritu de la institución libre de enseñanza, de General de los Ríos, de Bartolomé Cosío, de lo que es una impronta, en la derecha, en la izquierda, una impronta regeneracionista, donde la cultura juega un papel determinante, poderoso. Y yo sigo creyendo que Mérida es la referencia de espectáculo, de recintos más importante del Mediterráneo, la mejor. Si entramos en internet, Teatro Romano, el primero es Mérida. Orán está en el quinto jaral después de Mérida. Mérida es el gran recinto, porque lo que hizo Mérida fue recuperar aquello, excavar y reponer sobre la pasa, sobre el podium, las columnas. No hubo que inventar nada nuevo. Se hizo con el modelo de Vitruvio, todo lo que estaba allí, con los restos que estaban allí abajo. Y eso impone. Y eso, en estos momentos, yo creo que es un factor determinante y singularizador de Mérida de primer nivel. Dicho racional y analíticamente. Yo creo que Mérida debe tener su festival de manos públicas, nombrando un director o una directora que pueda llevar el tema. Por cierto, al director y al gestor Cimarro lo nombró Monago, no Fernández Vara, lo nombró Monago. Si ha venido muy bien al conjunto el tema económico, ¿vale? Pero yo sigo pensando, como persona de pensamiento más progresista desde el punto de vista del valor de la cultura, sigo pensando en esto. En otro sentido, claro, el recinto tampoco se puede malversar, naturalmente. Aquí hay muchos juegos, muchas hijuelas en las que entrar, muchísimas. Porque, hombre, al lado está la Plaza Toro, la vieja Plaza de Toro del año 14, entre la arena y la grada, poniendo en un lateral tal, se puede meter ahí 12 o 14.000 espectadores, 10.000, 12.000 espectadores. ¿Por qué no lo compró Acedo? Cuando pudo comprarlo, supuestamente lo compró Elice por 600.000 euros la mayoría de la taurina extremeña. ¿Por qué no se compró ese recinto? Ese sí que era un recinto complementario, porque el recinto de Mérida tampoco puede ser un recinto de espectáculo sistemático, de lo que llegue. No, yo no. Y no voy a decir yo que no pudo haber cometido errores en ese aspecto, como alcalde. Perfectamente, pero sigo pensando que la gestión del Festival de Teatro de Mérida debe ser pública, y debe tener desde el nombramiento de un director la impronta del gobierno puntual, lo más transversal posible, evidentemente, pero desde el punto de vista del manejo de los recursos con todos los controles de forma pública. Venga, y abogo por el nombramiento del director. Y no me gusta el modelo Cimarro, lo vuelvo a decir. Acabamos interesado en corto con este tema, Domingo. Hombre, el festival, si ha acreditado algo a lo largo de todos estos años, es que hay dos modelos de llevarlo, podemos hablar incluso de tres: uno, una gestión pública, también una gestión semipública, porque no es plenamente privada, y
aquí no hay ni noche y día, aquí puede haber intermedios. Yo siempre lo digo, lo público, yo prefiero lo privado antes que lo público, en general, pero no tiene por qué ser malo que se lleve públicamente, igual que tampoco lo es que sea negativo y tenga que traer unos resultados peyorativos el hecho de que sea privado. Caben las dos posibilidades. La República fue público y la dictadura de Franco también fue pública. Ahora, y en democracia, en gran medida. Mira, alcalde, yo hay algo que sí que veo en general, no solamente para el festival, sino para todo. Del mismo modo que ahorran las familias, ahorran las empresas, que no son públicas, porque las empresas públicas es toda base de despilfarro, el gasto público tiene que disminuir. Y yo estaría muy honrado y muy satisfecho y muy contento con que el Festival del Teatro Clásico de Mérida no le costase un euro a la Junta de Extremadura, ni al Gobierno de la Nación Española, ni al Ayuntamiento de Mérida, ni a nadie. Sin embargo, y eso no sé si se dice o no se dice, o se sabe o no se sabe popularmente, son casi, si no llega, los 3 millones de euros los que pone la Junta de Extremadura para el festival. Es decir, que hay vamos a llamarle cuando menos una intervención pública. Y sería el primer caso en el que la Junta... Algo más, Domingo, pero son 14 millones en 2 más 2 años de programa más 2. En este caso 4, no digo lo que ha habido hasta ahora. En este modelo, la Junta de Extremadura echa dinero en subvenciones. Sí, pero que son más de 3 millones, quiero decir. Correcto. Pero entonces, más a mi favor en el argumento, ¿no? O sea, más de 3 millones de euros al año que le cuesta esto a la Junta de Extremadura, la Junta de Extremadura debe fiscalizar esto cuando menos para ver cómo se está gastando ese dinero. Precisamente ha habido polémica y ha habido artículos, están ahí publicados, diciendo que la cifra de ingresos y de espectadores que se han dado en la rueda de prensa que dieron en su día el presidente Guillermo Fernández Vara con Cimarro y demás, no se corresponden con la realidad. Ni los ingresos, ni el número de espectadores. Entonces, ¿gestión pública o privada? Bueno, eso es discutible y no es ni sí ni no, depende del caso y de los momentos y de la situación. Pero hay algo que sí es cierto, Antonio Alcalde, y es, actualmente el Teatro Romano y toda esa zona, Mérida en general, se está convirtiendo en un polo de atracción de personas. Muchísima gente. Se está popularizando en el buen sentido. La gente va allí y de todos lados. ¿A base de qué? A base de que ahí se puede comer a menú en muchos sitios o a base de tapas. Ya no hay que ir y el que quiera ir. Pero vendría con otro modelo igualmente. Sí, sí. Igualmente. Sí. Yo no te digo que no. Poniendo Aristófanes con la paz. Es que lo del Teatro Romano, por cierto, y desde aquí lo digo, y desde aquí tengo que decirlo, y sentado ahí Antonio Rodríguez Osuna, y no me dejará mentir la grabación, yo le pregunté si los servicios de los kioscos de la Plaza de España podían considerarse como públicos. Es decir, para quien estuviera en la plaza, en el establecimiento del kiosco correspondiente o uno que pasaba por ahí. Y él contestó, y ahí está la grabación, que sí. Pues es que no. Es que no. Y yo desde aquí ya lanzo y digo que a un lugar donde van miles de personas en un recinto, no estoy hablando dentro del teatro, sino en el recinto de las 7 sillas, de la zona del público, es insuficiente el número de servicios VC que hay instalados para tantos centenares y miles de personas. Y ahí tendría que haber dos soluciones. Primera, que de alguna manera se le dejara a la gente entrar en los servicios del Teatro Romano, o dos, se permitiera a la gente entrar en los servicios de otros sitios públicos. ¿Cuál es? Sé que ahora mismo estoy haciendo de contestatario y estoy diciendo algo política y socialmente incorrecto. También en los servicios del Museo Nacional de Arte Romano, porque es una obligación de las administraciones públicas que cuando hay aglomeraciones de personas, esas personas no tengan que estar haciendo sus necesidades menores
y buscando rincones para las mayores. Y las cosas hay que decirlas. Pero mira, permíteme un inciso. Muy rápido. Muy rápidamente. Ahí hay un recinto singular, y hay una dramaturgia grecolatina excepcional. Es decir, el modelo no lo resuelve Cimarro, puede resolver cualquiera con una programación concreta que interese a la administración pública de cara a tener ese espacio y esa oferta como un gran elemento revulsivo desde dos aspectos. Cultural, primero, educativo, segundo, económico, también, al mismo par. Pero cuidado, ahí se mueve dinero, pero de los beneficios nadie plantea una cuestión. Ese recinto, su suelo, el suelo original, es el de la escena, un poquito más. Es el equivalente al sótano, a la cripta del Museo de Arte Romano. ¿Por qué no se ha excavado eso? Eso está por excavar entero. ¿Por qué no se dedican fondos para excavar ese tema? Ese conjunto enorme de acúmulo de tierra que van hacia la calle Pedro María Plano, hacia la salida, hacia el conjunto colindante, de las terminas hacia arriba. A nadie se le ha ocurrido ese tema, yo lo pongo encima de la mesa. ¿Por qué no se excava? ¿Por qué no se excava como resulta de un aprovechamiento concreto de un espacio que es único en el mundo y guión mágico? Europa no tiene un teatro romano hoy, de la antigüedad, no sé si mañana se rescatará alguno, de ese nivel. De ese nivel. ¿Por qué no se sigue excavando? ¿Por qué solamente se invierte en escenografía y en beneficio privado exclusivamente, y en un supuesto juego de famoseo de salsa rosa? ¿Por qué? Si aquí la salsa rosa nunca ha faltado. Con Rabat, Mejuto, en fin, José Luis Gómez, ha sido siempre el famoso, ha estado ahí presente, de siempre. Y en la economía está ahí presente siempre, no nos engañemos. Lo que se cuestiona es el modelo. A mí personalmente me parece que el modelo debe corresponder a una gestión pública. Y luego si hay un problema de tipo de revisión de cuentas o de gestión Vamos, mala, muy rápidamente voy a hablar 30 segundos. de inversión. Además, inversión para el pueblo, para la gente, para que se esté cómodo. Y ahora que se están haciendo obras en el anfiteatro, al lado, yo desde aquí apunto al consorcio de la ciudad de Mérida para que construya y habilite, y hay espacio, unos servicios públicos adecuados, con el número suficiente de inodoros, para que las aglomeraciones puedan entrar. Y voy a más, todavía más, porque uno va a los sitios y se encuentra que en los servicios públicos, si hay que pagar 20 céntimos, se pagan, no pasa nada. Incluso cobrando una tasa, se ponga una tasa, para que esté allí personas, me da igual el sexo, masculino o femenino, que lo estén cuidando y limpiando. Muy bien, yo también. Eso sí que tendría que hacerse, por parte del consorcio, por parte del ayuntamiento, por parte de la Junta. Porque yo ya empiezo a estar harto de que la gente a su vez tenga que sufrir que no se permite la entrada al servicio en personas que no sean clientes de este establecimiento. Que no consuman. A ver quién no ha leído eso. Hombre, por favor. Eso es un segregacionismo inaceptable. Tenemos que hablar de otro tema rápidamente porque no nos da tiempo. Sobre lo que hemos comentado en la editorial, los 4 grupos parlamentarios regionales PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han coincidido este martes en reclamar a la Junta de Extremadura firmeza en la defensa de los productores de cava de la región frente al decreto aprobado por el Gobierno central el pasado viernes. La Junta ha respondido que recurrirá a la decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Antonio. Sí, yo de eso no tengo nada que decir. Ahora bien, sí tengo que decir mucho también, porque evidentemente aquí hay muchos condicionantes. El primero es de una evidencia aplastante. Es decir, en el conjunto de las regiones españolas, de las autonomías, como se quiera llamar, después de La Mancha, de Castilla-Mancha como elemento administrativo, la segunda región, la segunda comunidad autónoma con más superficie legal de viñedo es Extremadura, con 57.000 y pico, casi 60.000 hectáreas. Después de Castilla-La Mancha. Sí. Con mucha, o sea, ya estamos muy por encima de Andalucía, curiosamente, lo que ha sido el marco de Jerez, el Condado, Moriles, Montilla, Málaga. Y mucho más es que terrible lo que, Rioja y Ribera del Duero. En Andalucía para sembrar maíz, cobrar los derechos de arranque, no sé qué, un desastre. Viva la burguesía andaluza y
y su compromiso con la tierra, que es similar a la burguesía extremeña, igual, de descomprometida con la región, lamentablemente. Pero, claro, eso es una evidencia aplastante. Es decir, Extremadura tiene casi 60.000 hectáreas. A mucha diferencia, en distancia está Andalucía, y a un mar, a un océano, está Rioja, el Duero, todo. Cariñena, Utiel, Requena, en fin, todo eso. Yecla, Jumilla, en fin, todas las denominaciones que hay, muchas. Entonces, eso evidentemente implica una cierta obligación analítica, Domingo Hidalgo, Fran Morillo, una cierta obligación analítica por los actores del conjunto, llámese productores, llámese administración, para ver cómo se puede orientar ese compacto productivo que está fundamentalmente en tierra de barro. Gata, Urde, Montanche, o sea, esto en la zona de Montanche, Matanegra, Cañamero, etcétera, Matanegra, en fin, la Campiña, en fin, todo eso. Por cierto, Montanche está en Ribera del Guadiana y sin embargo está muy abandonada. Una comarca, Montancha, Romolino, Alcuéscar, La Zarza, no sé cuánto, Almorín, tenían 5.000 hectáreas los anuarios de los años 60 de viñedo, solo o asociado con higuera o con olivar, o los tres, los tres cultivos. Hoy no hay ni 500 hectáreas, lamentablemente, y sin embargo es un espacio fantástico para producir otros vinos seguramente. Las cooperativas no funcionan, que esto es un desastre. Por lo tanto, la generación de rentas, de empleos o de complementos de rentas en una sociedad, si se quiere fijar la población, son fundamentales. Y aquí, en el tema del viñedo, volviendo al hilo, hay casi 60.000 hectáreas. 60.000 hectáreas. Y, lógicamente, es obligado que haya una salida. Ahora, entrar en el mimetismo de si tiene que ser cava, tiene que ser espumoso, tiene que ser lambrusco, tiene que ser otro modelo, pues eso es otra historia. Porque seguramente yo puedo pensar que regar tierra de barro para producir Cayetana, Chelva, no sé qué, para producir Chava, pues yo no creo que esa sea la solución para producir 30.000, porque ya los produce. Esos suelos del conjunto de barros, unos suelos francorcillosos limosos con un nivel fortísimo de silicatos alumínicos, de arcilla, que mantienen los 400 litros, 500 que caen al año, a base de elaborar, rascar la corteza y subir, romper la capilaridad y mantener la humedad. Eso es único, porque la viña realmente es un cultivo xerófilo, es un cultivo que madura por un estrés hídrico, por un simple estrés hídrico. Y eso no ocurre. Yo he visto, por ejemplo, en Tudela, Ventafalla, que siembran alfalfa para tirar del agua del fondo de las tierras. Es decir, hay que tener cuidado cuando se da un paso de ese tipo, porque seguramente entrar en el sistema de producción de tintos a granel para luego que nos compren los 4 duros los italianos, los renegocien, como tienen Valdepeña, o sea, perdón, La Mancha, pues yo no conozco el sistema. Ahora bien, el cava es un derecho. Claro, Extremadura está también, Extremadura está en el Consejo de la Nación de Origen, con los territorios que tú has planteado. Sí. Los catalanes tuvieron que inventar el cava porque los de Champán le dijeron: ustedes, de la región de Champaña, humo, al carajo, porque eso es un tema nuestro, al carajo. Y se fueron al carajo. Y hubo que inventar aquí el cava. Aquí se puede inventar muchas vías, porque efectivamente el potencial productivo de Extremadura, con 57.000 hectáreas, que pueda propiciar un tipo de vino, que se hace una primera fermentación y luego en la botella, con garras o con hierros, con anilla, 3 gramos si son brusecos, no sé cuántos más, hay hace otra segunda fermentación, pues puede llamarse otra cosa, y no hay por qué negarla y estar por el acojono o por el tornillo de hacer lo que nos digan los catalanes. Hay que buscar, hay que imaginar. Seguramente, como la demanda es muy fuerte en Brut Nature, que llevan muy poco, tienen la propia azúcar del mosto, metiéndole no azúcar, metiéndole mosto, se puede hacer maravillas, porque estamos hablando de unos suelos insolados, de unos viñedos que pueden llegar en una fermentación, en una vendimia tardía a 15 grados de grado Beauvais de azúcar, y eso es un tema muy importante, y no se debe plantear decir, nos ponemos en cola para el cava. No, si en el cava estamos nosotros, en el juego de ese tipo, Cataluña inventó el cava. Pero hay que abrir camino por otras vías, seguramente. Resumiendo, ¿la medida del gobierno la crees equivocada? No, yo la creo acertada. Pero el gobierno central. El gobierno central me refiero. No, que el gobierno central tiene un planteamiento global. Esto no se puede convertir en 10.000 campanarios tampoco. Hay que jugar un poco al juego conjunto. ¿Pero no crees que debiera volver al modelo anterior, que era articular? Claro. Pero convertirse en árbitro. Pero no solamente decir, nos oponemos al gobierno, que si no, esto parece que hay que escuchar todos los campanarios para tomar una decisión. El gobierno,
Me parece muy bien que tome una decisión al respecto. Luego, el juego productivo y el juego regulador se hace en los consejos de las denominaciones de origen. Y ahí es un juego, claro. Pero hay que reconocer que en ese juego Extremadura tiene 57.000 hectáreas. Y lo que puede dar miedo a mucha gente es que se rompa el sistema de la producción de una manera brutal. Pero al mismo tiempo hay que entender que esa vía le interesa mucho a Extremadura. Y yo pienso que las posiciones que tienen los políticos en Extremadura son correctas. Y las del gobierno central también. Entonces, a ver cómo se juega ese juego. Pero los peores juegos se han jugado en la historia. Y seguramente en el convenio, en el conjunto de los intereses, los particularmente diferenciados para una tierra que tiene 60.000 hectáreas de viñedo, tiene que buscar también caminos. Porque hoy es curioso, vuelven los vinos embocados, los vinos con alta coloración, los vinos generosos, los palos cortados, vuelven. O sea, vuelve la filosera, como decía Forge de Broma en su comiciclo. Sí. Pero claro, ahí hay un juego. Y a lo mejor seguramente los vinos espumosos son vinos que pueden competir con bebidas gaseosas como la cerveza, y a lo mejor hay que buscar no solamente cava, y a lo mejor Extremadura tiene que jugar otra vía. Porque evidentemente ahí va a haber una guerra. La guerra está ahí. ¿Por qué? Porque yo estaba primero. Igual que me echaron de la denominación Champanois, de champán, usted lo que hace Cataluña un tiempo se llamó champán. Hoy ya hace muchos años que ya dijeron no puede llamarse champán, inventaron el cava. Pues aquí se puede inventar otra vía que tenga su consejo regulador perfectamente y que sea compatible y que pueda hacer de las 57.000 la mitad, porque es lo que interesa en la demanda. Entonces hay que jugar con muchas habilidades. Yo estoy hablando racionalmente, porque en el juego del Consejo Regulador, donde están otras regiones también, va a haber ahí los elementos de presiones, de niveles que hoy tiene, porque independientemente de lo que haya hecho el bueno de Marcelino Díaz, que hay que ponerle un monumento, porque inventó la vía del Cava, evidentemente eso es un... Y la peleó junto a otros. Pero eso no puede cortapisar ni secuencializar en corto la historia, porque seguramente los valores añadidos sobre unas producciones que son importantes en Extremadura y crean mucha mano de obra, pueden irse por muchos caminos sin tener que estar ahí aguantando tirón para que den 2.000, 3.000 hectáreas de cava cuando pueden tener 30.000 de otra denominación. Vino Sí, buscando una marca. Cueva, vino lo que sea. Vino Gruta, yo qué sé. En fin, yo comprendo que... Venga, a ver, Domingo, un poquito más breve, por favor. Tú eres como el cura que a los que va a la iglesia es lo que le echa la bronca, ¿no? Antonio ha hablado, me parece muy bien todo lo que es que ha tocado muchos temas, Antonio. Sí. Ya, pero vamos a ver, esto es lo primero, y a mí me pides la brevedad desde el primer momento. Mira, esto es una característica más de lo insolidario, de la gran equivocación constitucional que ha supuesto el Estado de las Autonomías. Esto es el abuso continuado del grande sobre el chico. Y esto además forma parte de la mentira en la que se ha convertido la política en la nación española y en sus diferentes regiones. Yo haría el siguiente ejemplo. ¿Qué haría el Partido Socialista? O dicho de otra manera, ¿qué haría la Junta de Extremadura si el gobierno de la nación no fuera también del Partido Socialista, sino si fuera de Vox, de Podemos o del PP? Sobre todo, o de Ciudadanos, sobre todo de Vox, PP y Ciudadanos. Ya habría organizado la primera manifestación. Y ya estarían en la puerta tanto del Congreso como de la Asamblea de Extremadura con manifestaciones. Con la boca chica se está diciendo que se va a recurrir. Es evidente que aquí el pez grande se está comiendo al pez pequeño, que Extremadura nada significa y que sin embargo la institución y el gobierno de Cataluña Autonomía, golpista de otra parte, pues está propiciando que se machaque a Extremadura. El famoso discurso que están diciendo en Cataluña las instituciones, España nos roba, aquí sí que está claro que a Extremadura le roba Cataluña con el visto bueno y el empuje y la colaboración necesaria legalmente hablando del gobierno de la nación del Partido Socialista. ¿De qué sirve un recurso?
Y después, ¿por qué tiene que haber tanto miedo a la libertad de mercado? Si aquí en Extremadura podemos hacer cava, ¿por qué no lo tienen que pedir los catalanes con el visto bueno y el apoyo legal del gobierno de la nación del Partido Socialista? Yo no alcanzo a entenderlo. ¿Es posible alguna vez que el Estado de las Autonomías busque el interés de la nación, del pueblo español en general? ¿O a dónde hemos llegado con las autonomías? Porque esto ocurre con el cava, pero ocurre exactamente igual con el tema de las competencias de interior, que sabemos que los mozos de escuadra parecen que son más bien el ejército o los apoyadores de la fuerza de la autonomía catalana. No sé hasta qué punto yo me fiaría de los mozos de escuadra, que no me fío. Me fío de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pero de los mozos de escuadra no me fío, igual que tampoco me fío de las zainas. Pues imagínate lo que hubiera sido... Pero es que es más... autonómico esta situación, le hubieran dado a Cataluña es más... el monopolio de los textiles, como le dieron en tiempo. Claro, pero si esto es lo mismo, alcalde. Que le viene bien el sistema autonómico, porque pone encima de la mesa... Esto es lo mismo, solo que apoyado por el gobierno de la nación del Partido Socialista. Bueno. Sanidad, exactamente igual, debe ser competencias nacionales. Y educación, es que no me canso de decirlo, interior, sanidad y educación, de momento. Y después, que sea verdad que haya libertad de mercado. O sea, que estamos hablando que en la Unión Europea, el mercado común europeo, que no haya fronteras, y aquí se están creando fronteras económicas entre autonomías. Pero además, en vez de ceder la fuerte, lo que hace es pisarte el cogote, con el visto bueno del gobierno de la nación socialista. Creo que esa posición de dominio no debe permitirse más, pero va a seguir adelante por una razón muy sencilla, porque el número de diputados en el Congreso de la Nación es muy superior el de catalanes que extremeños. ¿Cuántos diputados tiene Extremadura en el Congreso de la Nación? Creo que son 10. 6 y 4, 10. ¿Cuántos tiene la región catalana? Bastante más. Si no tienen 30 o 40, un poco falta. Más los grupos... Pero ese es el significado. Domingo, y nos van a machacar, alcalde. Ese no es el problema. Y nos están machacando, En un tema tan trascendente como ese, este no es el problema. El problema es abrir caminos. Ten en cuenta que si mañana los marroquíes, con un acuerdo preferencial a los turcos, entraran aquí, vino cava, vino gaseoso, espumoso, a granel, nos cabrearíamos igual. Aquí hay un juego de tiempo. Y precisamente la realidad de que hay un Estado autonómico aflora un problema que en un Estado totalitario, como hubo en otros momentos, dijo, el textil, monopolio catalán, y eso fue una de las razones de desarrollo de un territorio sobre otro, el caso de Extremadura, por ejemplo, que a principios del siglo XX tenía, aparte de la redistribución, el mismo nivel de rentas de Cataluña per cápita, el mismo, ¿me entiendes? El mismo. Lo que pasa es que luego, bueno... Los monopolios favorecen a Cataluña. Los textiles de Béjar, ¿dónde están? Se ha escrito, algunos hemos escrito al respecto también, porque el expolio histórico está ahí. Por eso cuando salen esta gente, mucha gente diciendo que esto, el torre, se te rompe el alma, te encabronas, porque no se acepta ni desde una perspectiva de izquierda ni de derecha, pero hay que reconocer que hay una constante histórica y hay una realidad ahí de inversiones muy fuertes sobre el cava como consecuencia del rechazo que hacen los franceses con el champán, pero a Extremadura se le abre, por la demanda del gusto nuevo del vino espumoso, se le abre un camino impresionante. Y ese es el juego de la inteligencia por el que yo abogo, porque en Extremadura hay 57.000. Yo no creo que en el ámbito del Consejo Regulador del Cava se vaya a arreglar el problema, y que aflora porque hay un juego también organizado en las comunidades autónomas. Claro, si no, el Estado ¿qué va a hacer? Si hay unos derechos de los consorcios, de los consejos, y hay un tiempo en el que se han hecho fábricas, no sé cuánto, empresas, mucha historia. Y claro, eso de pronto trastoca, porque Extremadura se plantea, como en el caso yo decía, de un acuerdo preferencial con Marruecos, pues era poner viñas en todo el río, en todas las zonas del Valle de Tindú, sería la de Dios, sería la leche. Y en consecuencia ahí hay un juego importante, porque en el cambio de lo justo, lo que puede ocurrir mañana, desde un juego inteligente de todo el sistema con este tema, es que en Extremadura hay que 60.000 hectáreas de viñedo, fantástico.
y que una gran parte de ellos puede ir a ese tipo de vinos. Es mi opinión. Sí, sí. Oye, el gobierno tenemos regional que ir acabando, no sin antes entrar en a quien corresponda, ¿vale? Así que vamos con a quien corresponde ya directamente. Iba a decir simplemente que el gobierno regional está protestando con la boca chica al gobierno de la nación, solo con la boca chica. ¿A quién corresponde, Domingo? A quien corresponda. Pues bueno, voy a empezar esta vez con algo que tiene que regularse y se van a provocar problemas. De hecho, ya hay problemas, ha habido accidentes y hay situaciones de tensión. Estoy hablando de los patinetes eléctricos. Los patinetes eléctricos no es un triciclo, no son triciclos, son vehículos a motor y van por zonas peatonales, van en dirección prohibida, van por cualquier sitio, van por las aceras y se está permitiendo. Eso hay que darle salida legal, o tenemos que esperar a lesionados o a muertos atropellados. Tenemos que esperar a que tengan algún accidente estos patinetes con algún coche y resulten heridos o muertos. Tenemos que esperar a que corra la sangre de los accidentes y las lesiones. ¿Quién no va por la calle y no ve a gente con patinete eléctrico a unas velocidades impropias? Porque parece un juguete, pero no es un juguete. Pasa exactamente igual que pero gente... Al respecto, te digo que hace un par de semanas, quizás algo menos, en una comparecencia del delegado del ramo, se le preguntó precisamente si el ayuntamiento preparaba una ordenanza al respecto para regular el tráfico de patinetes. Dijo que no, porque según ellos todavía no habían percibido que fuese un problema. Todavía no ha habido el primer par de muertos, ¿no? Y los 8 heridos. Tenemos que ir a los 8 heridos. ¿Cuántos habrá que preguntarle, ¿cuántos muertos tiene que haber, alcalde Rodríguez Osuna? ¿O cuántos heridos? ¿O cuántos accidentes tiene que haber? ¿Hay un protocolo de actuación para eso? Y a partir de ahí ya entonces hay que hacerlo. Lo que sí dijo es que sí va a hacer el ayuntamiento es una actualización de la ordenanza vial en la que se incluirá leche cocida se llama eso. A estos eso y nada es lo patinetes mismo. Eléctricos. Pero es que sigo. Continúa. ¿Hasta dónde va a llegar el grado de permisividad por parte no de la policía local, sino de quien manda a la policía local y por ende la policía local no actúa con las bicicletas que van por zonas peatonales, que van por las aceras, que van en dirección prohibida? Y que cruzan los pasos de peatones. ¿Hasta dónde va a llegar la permisividad, Antonio Rodríguez Osuna? ¿Hasta dónde? Porque la gente no se atreve a decir nada. Y cuando ocurren los problemas, porque vuelvo a lo mismo, que hay que esperar al primer muerto, a los primeros heridos, al primer escándalo. Hay que actuar. Las zonas peatonales son tales, zonas peatonales. Hago el recordatorio del paso peatonal al tanatorio. Eso no se olvida, eso se sufre a diario. Y un ayuntamiento, si tiene ganas de hacerlo e interés político en realizarlo, lo consigue y en poco tiempo. Lo que tiene que tener es voluntad. Después los monotemas, que no se han solucionado, por supuesto. Mérida sigue estando muy mal iluminada. Cuando uno se cruza por la calle con alguien no se le ve nada. No se ve la cara, no se aprecian ni los rasgos siquiera. Y eso es un serio problema. Eso es un serio problema. Así no se puede ir por la calle, porque eso es incitar al miedo y a la delincuencia. Perros. El tema de los perros sigue exactamente igual. Hay unas ordenanzas, se le pregunta, ¿y de qué sirve hacer unas ordenanzas si después no las hacen cumplir? Ahí están las ordenanzas. Prohíben que los perros vayan sin correa. Prohíben que el que necesite bozal no lo lleve puesto. Y en Mérida se pasea con los perros sin cadena, sin correa y sin bozal. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Aparte ya de los propios excrementos de los perros. Y termino y de nuevo, y no me canso de denunciarlo, las terrazas deben estar señalizadas para que nadie se pase de la superficie que tiene asignada. Y eso hay que controlarlo.
¿Por qué el ayuntamiento da la sensación de esa apatía, de esa indiferencia cotidiana del día a día? Si con esto no va a pisar ningún callo, al revés, la gente se lo va a agradecer. Antonio, ¿tú a quién corresponda, a quién va dirigido? Hay muchas cosas de las que hay que hablar, de los elementos consustanciales de la ciudad como capital autonómica, pero habrá tiempo, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión de mucha actualidad que transfiere a la opinión pública el elemento más poderoso de la arqueología, más emotivo, más chocante, el chocante en el buen sentido, más impresionante, el factor sorpresa. El factor sorpresa. Ese es el elemento que de pronto rompe la máquina mediática y saca a colación el trasfondo de lo descubierto. La sensación maravillosa de haber descubierto, de haber encontrado una estatua, una incógnita, un elemento que nos transporta al futuro, al pasado. Por ejemplo, se han dado varias cuestiones últimamente muy importantes, aparte de la famosa villa inmensa con miles de metros de mosaicos y tal, que es el tema, aquí a nivel local, el tema de la Huerta de Otero. Se ha resucitado. Bueno, es tremendo, la expectación que ha generado, porque hay unas colas para visitarla extraordinarias. Totalmente, pero vamos a eso precisamente. Es que posiblemente esa cuestión es la A mayúscula de Mérida. Es decir, singularmente la A. No es repetible. Mérida es una ciudad que es capital de una gran provincia romana, una gran provincia agrícola enorme, con 90.000 kilómetros cuadrados, Ávila, medio Portugal, sur de Portugal, Soria, la de Dios, Huelva, la de Dios. Y esa provincia asienta su capital administrativa en Mérida, su foro provincial, su foro municipal, en fin, una gran colonia, la más oriental del imperio, donde el sol caía cada tarde, en el mar, profundo mar, desconocido. Entonces, ahí está Mérida debajo, porque los que habían sido caminos de comercio, con la invasión de los visigodos y luego los árabes, se trastornan, se trocan en caminos de guerra, y automáticamente Mérida se va abandonando. Con lo cual, Mérida entera duerme sobre los brazos de un gigante, como diría Larra, sobre la herencia pétrea de mosaicos de mármoles más impresionantes que hay en Europa, porque Mérida cayó en decadencia, estamos encima de la ciudad. Y ahora mismo, ayer, en el país, en la contraportada del País, nada menos, venía el descubrimiento de 4 cabezas de caballo al pie de las murallas de Ávila. Y eso arranca buscando el misterio de la cuestión, la razón, la explicación de la cuestión, arranca con nada menos que del País, como si fuera la del mundo, pero la del País, el primer periódico de España. Y eso con ediciones en Estados Unidos, y se transfiere, lógicamente, porque es la contraportada del País. Pues eso está en Mérida. Y Mérida tiene que levantar la voz, pero no porque sea una cuestión ni de la Junta, no, porque yo pienso que las transferencias en este caso no han favorecido, han perjudicado a Mérida. Vamos a gastar en los últimos años 5 o 6 millones de euros en las murallas bobas, no sé qué, no sé cuánto. Santiago de Compostela tiene una aplicación muy importante presupuestaria. En Mérida el conjunto de las aplicaciones sale de las entradas a los monumentos, que son muy fuertes. El 80 y tantos %, vía consorcio, para pagar personal, pero en rescatar espacio. El rescatar espacio como el foro de la calle Holguín, el foro provincial, es básico. No podemos estar sin meter dinero. Hay que buscar dinero, hay que aflorar la ciudad romana, porque eso es el mejor salvoconducto para la historia de Mérida hacia el mundo. Eso es lo que realmente alarga nuestra historia, porque Mérida está entera debajo, que nadie se sorprenda. He dicho antes curiosamente que en el Teatro Romano, entre la escena, en los jardines del Peristilo y la calle Ramón Mélida, ahí hay un volumen de tierra impresionante. El nivel está al nivel del sótano del museo. ¿Por qué no se excava? ¿Por qué no se le dice al señor Cimarro o a quien se le conceda al festival privado que una parte vaya ahí sistematizando las excavaciones? Porque hay un volumen de tierra brutal y el pavimento está ahí, la ciudad está ahí. Pero eso es fundamental, porque eso es una proyección hacia el mundo. Y Mérida, si hace falta,
si la Junta no puede soportar ese tema, que pida el retorno a la Administración Central, porque desde entonces no se expropia nada. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hace falta intervención indudablemente o la ayuda, o el dinero, mejor dicho, del Gobierno Central para poder realizar eso. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros. Hoy en pareja, en dúo, gracias a Domingo Hidalgo, en ping-pong. Gracias a Antonio Vélez. Un placer. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Le instamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde podrán ver programas como este, además de informarse de la actualidad. Le emplazamos una nueva edición de La Picota. Será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.